Hola a todos, bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en una historia que ha estado en boca de todos últimamente. Hablamos de la ruptura de Irene Urdangarín y Juan Urquijo, una pareja que, bueno, aunque discretos, unían a la familia del rey con ciertos círculos, digamos, aristocráticos y empresariales aquí en Madrid. Y claro, su separación ha generado ríos de tinta. Y lo más curioso es que hay versiones, bueno, pues que chocan bastante entre sí. A ver, pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado, Irene Urdangarín. Tiene 19 años, es la hija pequeña de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, o sea, sobrina del rey Felipe VI, una chica que, bueno, ha crecido en un entorno familiar complicado, ¿no? Con todo el tema del caso Nos, la cárcel de su padre, el divorcio, un montón de cosas. Y por el otro lado, Juan Urquijo, 26 años, ingeniero agrónomo, de familia, como se suele decir, de toda la vida, con abolengo. Y además es hermano de Teresa Urquillo, que bueno, está casada con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida. Así que las conexiones, pues ahí están. Nuestra idea hoy es intentar, bueno, desenredar un poco este lío, ver qué se sabe de cómo empezó todo, cómo fue la relación, pero sobre todo analizar esas historias tan distintas que se cuentan sobre el final. Veremos las reacciones, el ruido mediático, que siempre lo hay, y cómo encaja esto, aunque parezca pequeño, en la foto general de la Casa Real hoy en día. Todo esto, claro, basándonos en lo que hemos ido leyendo en distintos medios. Vamos a ver qué hay de cierto y qué son rumores. Empecemos por Irene. Como decía, 19 años, estudia gestión hotelera y turismo en Oxford. Siempre se ha dicho que intenta ser discreta, ¿no? Casi como la excepción en la familia. Ha vivido cosas fuertes desde pequeña, con todo lo de sus padres siempre en los medios. Una sombra constante. Claro, y es que intentar ser discreta en esa familia es una batalla cuesta arriba, ¿eh? Pertenecer a la familia real, aunque no estés en el núcleo duro, te pone un foco encima, quieras o no. Y para una chica de 19 años, que está empezando a estudiar, a vivir su vida, pues esa presión es tremenda. Cada paso que das, cada relación, ¡boom!, puede ser noticia. El apellido, digamos, pesa mucho. Y más con el antecedente del caso Nos, que marcó un antes y un después para esa rama de la familia, claro. Y frente a ella, Juan Urquijo. 26 años, ingeniero, pero con ese aire de moverse bien en ciertos ambientes, ¿no? De poder, de tradición. Su familia, y claro, la conexión directa con Almeida a través de su hermana, pues le da una posición particular. No es de la realeza, pero está ahí, en ese círculo donde se cruzan las élites. Exacto. Y eso es lo que hacía que la pareja pareciera, a ojos de la crónica social, tan apropiada, ¿no? Como hecha a medida. Unían esos dos mundos que en España, pues, a menudo se tocan. La herencia Borbón y la aristocracia de siempre, con sus lazos políticos, empresariales. Parecía un puzzle perfecto socialmente hablando. Quizá demasiado perfecto, ¿sabes? Que a veces esas expectativas tan altas, pues luego en la vida real son difíciles de llevar. ¿Y cómo empezó todo? Pues parece que fue en otoño de 2023. Dicen que fueron los hermanos de Irene los que hicieron de Celestinos, ¿no? En alguna fiesta o evento. Lo que vino después fue una relación, bueno, bastante discreta, la verdad, al menos al principio. Se les veía juntos, sí, pero más en plan familiar, privado, que si el cumpleaños del emérito en Abu Dhabi, bautizos, fiestas de su círculo. Casi 2 años, dicen. Aunque bueno, alguna fuente habla de algo más, pero 2023 parece la fecha más fiable del inicio. Intentaban llevarlo bien con la distancia, claro. Ella en Oxford, él aquí en España, con sus cosas, y de repente, la ruptura. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque las explicaciones que han salido, vamos, no pueden ser más distintas. Por un lado, nos venden una versión casi de cuento de hadas, ¿no? Sí, esta primera historia habla de que lo dejaron de mutuo acuerdo, con cordialidad y respeto máximos. Fíjate, muy civilizado todo. Las razones que dan son muy prácticas. La diferencia de edad, 7 años. La distancia, que si ella estudia fuera, él trabaja aquí. Y claro, pues prioridades distintas en la vida. Medios como Voces Críticas decían que el entorno ya lo veía venir, que la diferencia de edad empezó a pesar y que esa discrepancia en prioridades fue, bueno, pues la clave.
que no sorprendió a los amigos, vamos. Es la versión de manual, ¿no? La típica del conscious uncoupling, pero a la española y en versión VIP. Es una narrativa que funciona muy bien para controlar daños, para que no se hable de más. Si te centras en cosas como la edad, la distancia, el momento vital, pues despersonalizas la ruptura. Evitas el drama, proteges la imagen de los dos. Es una estrategia de comunicación muy pensada, ¿eh? Muy de estos círculos. Minimizar el ruido y cerrar filas. Pero claro, la pregunta es, ¿siempre es creíble tanta perfección? Sobre todo cuando hablamos de gente joven. Buena pregunta, sí. Porque es que al lado de esa versión tan pulcra, digamos, aparece la otra. Y esta viene con toda la artillería de la prensa rosa. Aquí es donde la palabra infidelidad entra en juego. Y con fuerza, ¿eh? Medios como Ex Catalunya o El Nacional han ido bastante al grano. Titulares hablando de la verdadera razón, diciendo que Juan Urquijo le fue infiel a Irene Urdangarín. Vamos, que la ruptura fue por eso. Incluso se dice que por eso Irene está tan dolida, que es algo que no le perdonará. O sea, cambia el cuento radicalmente. Y espera, que la cosa se lía más, porque a esta versión se le añade un supuesto pique entre familias. Se ha filtrado que la infanta Cristina estaría bastante enfadada, no solo por la ruptura, sino por comentarios feos, malas palabras que habrían venido del entorno de los Urquijo sobre Irene. O sea, que no solo rompen, sino que además hay mal rollo familiar. Y luego están los detalles, que si Informalia sacó una foto de Irene sola, semanas antes, que ahora dicen que era señal de crisis, o el debate que habló de un bache que nos superaron, como si hubieran intentado arreglarlo antes y no hubiera funcionado. Es que aquí se ve perfectamente cómo funciona la maquinaria mediática, ¿verdad? Tienes la versión oficial, la blanca, la limpita, y luego tienes la versión oscura, la dramática, la que tira de emociones fuertes. Traición, despecho, líos familiares. Es fascinante. No tanto saber cuál es la verdad absoluta, que eso es casi imposible desde fuera, sino ver por qué existen estas dos historias tan opuestas. ¿Qué función cumple cada una? La de la infidelidad obviamente vende mucho más, genera más clics, más conversación. El pique familiar añade morbo. Y ves cómo cada medio se alinea un poco con una versión u otra, quizá por sus fuentes o su línea editorial. Y ante todo este lío de versiones, ¿qué se sabe de cómo reaccionaron ellos y sus familias justo después? Por el lado Urdangarín-Borbón, pues lo esperado, ¿no? Silencio y discreción. Es una estrategia que tienen ya muy aprendida después de tantos años de escándalos y exposición. Aunque queda ese run-run del enfado de la infanta con la familia Urquijo que rompe un poco esa imagen de calma total. Y Juan Urquijo, pues igual, fiel a su estilo discreto. Antena 3 contaba que al principio optó por no decir nada, por mantenerse al margen de los comentarios. Claro, el silencio como estrategia. Es un arma de doble filo, ¿eh? Por un lado ayuda a que no se eche más leña al fuego, que la cosa se calme. Y eso es clave cuando, de refilón, está la imagen de la corona en juego. Pero por otro lado, hoy en día, con tanta comunicación, tanto ruido, el silencio prolongado también puede generar más especulaciones. Deja un vacío que otros llenan con rumores. Es una apuesta seguramente muy calculada y asesorada. ¿Proteger la privacidad? Sí, pero sobre todo evitar salpicar a la institución, que ya bastante ha tenido. Mientras las familias guardaban silencio, la gente en la calle, y sobre todo en redes, sí que hablaba. Hubo sorpresas, según voces críticas, porque daban imagen de estabilidad, ¿no? Pero la sorpresa duró poco. Enseguida empezaron las teorías, las especulaciones, cada uno con su opinión, juicios rápidos, lo típico de las redes. Y la tensión que se intuía, pues se vio en persona. En su primer encuentro público después de romper. Fue a finales de julio, en una fiesta de estas importantes en el Pazo de Oca. Lo organizaban las hermanas Jogeló. Y los medios como Lecturas o Mujer Hoy contaron que la escena fue incómoda. Estaban los dos allí, pero ni mirarse. Cada uno por su lado, decían los testigos. Se notaba la distancia, el ambiente cargado. Esos encuentros forzados. Son el escenario perfecto para que todo el mundo mire con lupa, ¿verdad? Si te mueves en ciertos círculos, es inevitable que te cruces con tu ex. Y si encima eres conocido, pues ese reencuentro se convierte casi en un show. Cada gesto, si saludas, si no, todo se analiza. Es como una actuación obligada, ¿sabes? Y añade más presión a una situación que ya es difícil de por sí.
Totalmente. Y es que esta historia, aunque sea de dos jóvenes, no podemos verla aislada. Hay que ponerla en el contexto general de la familia real española. Esto no pasa en el vacío. Pensemos en los últimos años. El divorcio de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín, que se cerró en 2022, después de todo el lío de Noos y la cárcel. Las polémicas que no cesan con el rey emérito Juan Carlos I y cómo afectan a la imagen de la monarquía. Incluso noticias que parecen más ligeras pero que dicen algo, como esos rumores de que la reina Leticia buscaba amigas adecuadas para la princesa Leonor. Todo suma, todo crea una imagen pública. Justo. Y ahí está la gran pregunta. ¿Cómo afecta una ruptura como esta, con todos sus ingredientes, juventud, amor, desamor, versiones contradictorias, a la imagen global de la monarquía, la que Felipe VI intenta proyectar, más moderna, más estable? Por un lado podrías decir que la humaniza, que muestra que son personas normales con problemas normales, pero por otro, esa dualidad de versiones, la oficial versus la escandalosa, puede reforzar la idea de que hay cosas que se ocultan, de que hay una fachada. Y eso puede generar cinismo. ¿Acerca o aleja? Es un equilibrio muy delicado, sobre todo cuando buscas proyectar transparencia y estabilidad. Prudente, que intentaba estar al margen del ruido mediático, casi lo contrario a otros líos familiares. Se comentaba que era la Urdangarín que había aprendido la lección. Y ahora esta ruptura, y sobre todo cómo se está contando, la vuelve a poner en ese foco del que quería escapar. Exacto. Es que es muy difícil escapar de la marca familiar. Y nos lleva a pensar en esa relación, a veces un poco tóxica, ¿no?, entre la prensa del corazón y las monarquías hoy en día. Toda esta cobertura tan centrada en el detalle personal, en el rumor, ¿ayuda a que la monarquía siga siendo relevante o la convierte en un simple culebrón? Es un debate interesante. A corto plazo puede generar interés, cercanía, pero a largo plazo, ¿no erosiona un poco la dignidad o el sentido que intentan proyectar? No lo sé. Mientras tanto, la vida sigue para ellos. Las últimas noticias dicen que Irene está centrada en sus estudios en Oxford, buscando quizá tranquilidad allí, y Juan, pues en sus proyectos empresariales aquí en España. Aunque bueno, siempre queda esa coletilla final. Algunas fuentes cercanas dicen que la puerta a una reconciliación quizá no está cerrada del todo. El típico nunca digas nunca jamás. Bueno, pues recapitulando un poco, hemos recorrido la historia de Irene Urdangarin y Juan Urquijo, un inicio discreto, esa mezcla de mundos y una ruptura con dos caras muy distintas, la versión amable y práctica y la versión, pues, de infidelidad y tensión familiar. Hemos visto las reacciones, el foco mediático inevitable y cómo se enmarca todo en la historia reciente de los Borbones. Sí, lo que queda claro es la distancia enorme que hay a veces entre lo que pasa de verdad en una relación y cómo se cuentan los medios, sobre todo cuando hay intereses familiares o institucionales por medio. La verdad se vuelve muy escurridiza, ¿no? Se rompen mil pedazos, en versiones que muchas veces dicen más de quién las cuenta que de lo que pasó en sí. Es un reflejo de cómo construimos historias hoy en día. Y quizá, más allá de intentar saber quién tuvo la culpa o cuál es la versión 100% real, que seguramente solo saben ellos dos, la reflexión que nos deja todo esto es otra. Nos muestra lo increíblemente difícil, casi imposible, que es mantener una vida privada de verdad, cuando estás conectado de alguna forma a la realeza o a la fama en esta época de hiperconexión. Cada paso, cada relación, cada error se magnifica, se analiza hasta el extremo y te deja pensando. ¿Es posible tener una vida normal, con sus fallos y aciertos, bajo esa lupa constante del interés público? Ahí lo dejamos.